Muy bien, muy buenos días, buenos días. Bueno, pues antes de empezar, quiero nada más comentarles para que no se les vaya a olvidar. El próximo domingo no va a haber la predicación aquí, porque es el día en que nos vamos a ver ahora sí que en este, ¿cómo se llama? CENTE, ese salón famoso, bueno, el salón del CENTE, que va a ser ahora sí que voy a empezar a reunir a las 4 de la tarde para que para que no vayan a venir ahora sí que ese domingo aquí. Y por otro lado, para que nos ayuden a poder seguir vendiendo boletos, porque todavía no se ha cubierto pues, la cantidad que se debe de cubrir para poder cubrir todos los gastos. Ojalá que puedan pues, participar en eso, ¿no? Creo que esto es para todos, es un evento que lo hacemos para todos y pues ojalá que pues todos nos involucremos en esto que realmente Dios nos está regalando, porque la verdad es un regalo el que una persona de esa talla se puede decir, venga aquí a Jalapa, nada más así porque simplemente por una invitación que se dio, por amistad. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este estudio. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por otro domingo más que tú nos das esta oportunidad de poder escuchar tu voz, Señor. Gracias por cada una de las personas aquí presentes, Señor. Bendice sus vidas y sus hogares. Y asimismo, gracias por este medio del Zoom, Dios, que nos da la oportunidad también de poder compartirle a la gente que no vive en este lugar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hermoso Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que este domingo quiero compartirte algo así que cuando va uno a ver a la familia y va uno a la Ciudad de México, que la verdad la Ciudad de México es demasiado grande, más que grande, ¿no? Veo que muchas personas viven de una manera muy acelerada, por un lado, y por otro lado veo que no hay paz. Es decir, que aunque de alguna manera puedan estar tranquilos en un lugar o en un evento, en una comida, en una fiesta, lo que sea, no hay paz. El mundo quiere ofrecer, todo el mundo dice que quiere buscar la paz, pero te das cuenta de que el mundo no puede darnos paz porque pues, cada vez realmente vemos las cosas que se complican más. Si realmente el mundo quisiera que tuviera paz, pues dejaría de haber guerras, ¿no? Dejaría de haber todo lo que estamos viviendo hoy en día. Así que realmente la pregunta es, ¿realmente es posible tener paz? Una paz que realmente sea genuina, porque es lo que creo que todo mundo buscamos. Y claro que vemos las circunstancias, porque también podemos ver las circunstancias de cada persona. Las circunstancias de cada persona pueden ser diferentes, son adversas. Es decir, aquí, cada una de las personas que estamos aquí reunidos, me imagino que no están pasando o están pasando por una situación tal vez difícil, por una circunstancia difícil, o así que, y no hay una paz verdadera, que si realmente no hay paz, y dices, bueno, ¿y en dónde la encuentro? ¿Dónde la busco? ¿No? A veces podemos estar sintiéndonos con un dolor físico, ¿no? O emocional, ¿no? Podemos estar escuchando de gente o que se está muriendo, familiares o amigos, o enfermos, porque ahora, ya sabes que ahora dicen que ahora viene un nuevo virus, y ya te imaginarás, ¿no? Que de alguna manera como que, no sé si espantar a la gente, pero la idea, realmente lo importante es, ¿quién es el único que puede darte esa paz que tú necesitas? Así que cuando se ve imposible, porque a veces podríamos llamarlo imposible, o la gente puede decir, pues, ¿cuál paz? ¿Dónde puedo encontrar esa paz? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo encontrar paz en esos momentos en los cuales puedo estar viviendo una situación difícil? Así que, ¿a dónde me voy? ¿Con quién voy? ¿No? ¿A quién le pregunto? ¿Quién me puede dar esa paz que realmente necesitamos? ¿No? Entonces, recordemos que Jesucristo es cuando él estaba con los apóstoles y los discípulos, pues realmente, si tú dijeras, oye, ¿había paz alrededor de todos ellos? No. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque a los fariseos no les agradaba lo que Jesucristo estaba haciendo, había persecución. Recuerden que muchas veces trataron de apedrearlo, muchas veces trataron de atraparlo, vivían realmente temerosos. Escucharon que Juan el Bautista, que era uno de los que estaba predicando el evangelio en ese momento, fue detenido por Herodes, ¿no? Y pues en ese momento los discípulos decían, bueno, ¿y ahora qué está pasando, no? Entonces, creo que Dios nos hace ver algo muy importante.
Y por eso Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para hacernos ver claramente que el que lo sigue, ¿sí?, es el que va realmente a tener esa paz que uno está buscando. Entonces, si vemos en todo lo que la Biblia nos muestra en los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo siempre estuvo en paz. Es decir, Jesucristo nunca se preocupó ni tuvo temor, ¿sí?, por lo que muchos querían hacerle. ¿Recuerdas cuando estaba en la barca y estaba pasando una gran tormenta? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Así que él estaba en paz, ¿no? Que los discípulos no estaban en paz, es diferente, pero él estaba en paz. Y así vemos en cada una de las escenas en las que Jesucristo vivió y estuvo alrededor tanto de sus apóstoles como de los discípulos, ¿sí? Y recuerdo que en ese momento, ya casi al final, Jesucristo estaba en el aposento alto donde realmente se estaba reuniendo todos los apóstoles para la última cena, ¿sí? Los apóstoles no se imaginaban, no pensaban eso de que la última cena, pues ellos decían, bueno, pues tal vez la última cena en este lugar, pero nunca se imaginaron que era la última cena en Cristo o con Cristo, ¿no? Entonces, en ese momento los discípulos estaban, y fíjate qué increíble, cuando estaban con Jesús, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban discutiendo. Estaban discutiendo, en vez de estar ahí escuchando lo que verdaderamente Jesús les estaba diciendo, lo único que hacían era ponerse a discutir. ¿Te recuerdas que en ese momento pues, Jesús agarra y quiere empezar a lavar los pies de cada uno de los apóstoles, ¿sí? Y recuerda que llega con Pedro y Pedro todavía le dice, no, a mí, ¿cómo crees que me vas a lavar los pies, no? Entonces, fíjate la manera en que lo que estaba sucediendo. Luego, en ese mismo lugar, en esa misma reunión, recuerda que Judas, así que Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Jesús sabía perfectamente lo que Judas iba a hacer, era entregarlo a los fariseos, ¿sí? Y vemos la actitud de Jesucristo. Siempre tuvo paz. Él sabía cuándo iba a morir, ¿sabías? Él sabía cuándo llegaba su tiempo. Y en ese momento él se da cuenta de que llegaba su tiempo. Así que para ellos, la verdad, no tenía sentido. Todas las palabras que Jesús les estaba diciendo en ese momento, parece que no las estaban escuchando, parece que les pasaba, entraba por uno y les salía por el otro. No tenían sentido lo que estaba diciendo Jesucristo. Así que hubo una palabra maravillosa que salió de la boca de Jesús y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Van a haber situaciones difíciles? Sí. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Así que para ellos, estas palabras eran absurdas por todo lo que estaban viviendo, ¿sí? Y claro que no entendían lo que Jesús les estaba tratando de que ellos comprendieran. Y claro que muchas veces también pasa lo mismo con nosotros. Puedes estar pasando por una situación difícil, puedes estar pasando por una situación que no entiendes, ¿sí? Y de repente Dios te dice, ten paz o confía en mí. Y la verdad te pones a pensar y dices, tener paz y ver lo que me está pasando, Dios, ¿no? O confiar en ti y ver lo que está sucediendo en mi vida. Así que todos hemos enfrentado adversidades en la vida, todos. Circunstancias en las que hemos pensado, Dios, así que mi Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Así que una vez podrás estar pensando que tal vez Dios no esté escuchando tu oración. No, Dios sí está escuchando tu oración. Puedes estar pensando y decir, bueno, Dios, ¿por qué no provees lo que necesito? Tú sabes cuáles son mis necesidades, ¿por qué no las provees? Puedes estar pasando por una situación de salud y puedes decirle a Dios, Dios, ¿por qué no sanas mi cuerpo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no cambia mi relación? O con mi esposo, o con mi esposa, o con mi hijo, o con mi familia. ¿Qué está sucediendo? Todos hemos pasado realmente por algo así. O estás pasando por algo así. Así que quiero decirte que hoy hay una clave. Hay una clave para que tú tengas esa paz genuina, esa paz que realmente solamente Dios puede darnos. Y no es con altibajos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces podemos pensar que tenemos paz y luego se quita la paz. ¿No? Tienes paz el día de hoy y ya mañana se te quitó la paz. No, Dios no da paz por altibajos. Que si la paz de Dios es una paz verdadera, es una paz genuina, y la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento, es decir, no entiendes por qué Dios está poniendo esa paz en tu corazón. Así que, ¿cuál es la clase de paz permanente que la que necesitamos? Y fíjate lo que dice
Jesucristo en el capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 14, ¿sí? Y en ese capítulo vamos a ver el versículo 1 y el 27, para que te des cuenta de las palabras de Jesucristo. Fíjate lo que Jesús dijo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Mucha gente dice que cree en Dios. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que no cree en Jesucristo. Puedes creer en Dios y no ver paz en tu corazón. Claro, Dios no te puede dar la paz que tú necesitas. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos hace ver que la paz es exclusiva de Cristo a través de Dios. Es decir, es el único que te puede dar esa paz. Y luego dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no, fíjate, yo no la doy como el mundo la da. A veces estamos queriendo tener esa paz con el mundo. No se turbe vuestro corazón, o sea, no te angusties más. No sé por lo que estás pasando, no sé por lo que estás viviendo, simplemente Dios dice, no te angusties más, ni tengas miedo. Así que al decir mi paz, les quiso decir la misma clase de paz que Él tiene. Porque Él siempre tuvo una actitud de paz. Aunque no estaba pasando por circunstancias fáciles, había circunstancias muy difíciles, Él siempre tuvo paz en su corazón. Fíjate lo que dice en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate cómo Jesús mismo te está haciendo ver algo importante. En el mundo en el que estamos viviendo, siempre va a haber la aflicción. Oye, Arturo, ¿no va a cambiar las circunstancias? No. Lo que estamos viviendo, tampoco. No va a cambiar. Es más, te digo una cosa, la Biblia dice que esto va de mal en peor. Y si vemos el mundo como está, cada día va de mal en peor. Entonces, es difícil poder encontrar esa paz en este lugar cuando solamente Cristo es el único que te la puede dar. Así que en la Biblia vemos que existe una diferencia. Paz con Dios y paz de Dios. ¿Cuál estás tomando? ¿Estás tomando la paz de Dios? ¿O simplemente lo que el mundo dice que vamos a tener paz con Dios? Y quisiera explicártelo para que puedas entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. El primer paso para tener paz de Dios de manera diaria y permanente, primeramente es estar en paz con Dios. Y la pregunta es esa. ¿Estás en paz con Dios? Ya olvidémonos de tu semejante, ya olvidémonos de tu prójimo. La pregunta es, ¿estás en paz con Dios? Fíjate lo que dice la Biblia en Isaías, en el capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, así que aquí realmente Dios está hablando de nuestros pecados, ¿sí? Nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oye, ¿Dios no me escucha? No. La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. No te escucha, hay una división. ¿Cómo quieres obtener esa paz de Dios si hay una división? Es más, no conoces a Dios. Creemos en Dios, pero no tenemos una relación con Él. Esa es la diferencia. Así que en otras palabras, ¿qué nos está diciendo estos versículos? El pecado nos ha separado de Él. Por eso no hay una relación con Dios. Y se refiere a nuestra condición antes de aceptar a Jesucristo. Antes de haber aceptado a Jesucristo, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos separados de Dios. ¿Cuál fue la condición o cuál es la condición en la que estás ahora? Si realmente le entregaste tu vida a Cristo, entonces la Biblia dice que hay una comunión, hay una relación entre tú y Dios. Eso es lo que está pasando. Es decir, ahora Dios vino a religar, a unirte. Estabas desunido. Ahora Dios te está uniendo. Ahora sí te escucha.
¿Por qué? Porque la única manera para que Dios te pueda escuchar es a través de Cristo. La gente le está clamando a Dios. Dios no escucha. Dios escucha nada más a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el que se presenta delante del Padre? ¿Nosotros? No. ¿Por qué razón? Porque traemos una naturaleza pecaminosa. En cambio, Cristo, que fue el que pagó por nosotros, el que tú tomaste como tu Salvador, en ese momento es el que se presenta delante de Dios y Él es el que le dice al Padre, ¿cuáles son tus oraciones? ¿Qué es lo que tú necesitas? Así que la ira de Dios, antes de haberlo conocido, estaba sobre nosotros. La ira de Dios está sobre el mundo que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no le ha entregado su vida. En Romanos 5:10, Pablo le estaba escribiendo a los romanos y les dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, así que antes de ser salvos nuestros pecados nos separaban de Dios. Segundo, estábamos bajo la ira de Dios, que si vivíamos bajo el juicio de Dios. Oye, Arturo, ¿va a haber un juicio? Claro que va a haber un juicio. A veces la gente cree que no va a haber un juicio, a veces la gente cree que no va a ser juzgada, que puede hacer cosas equivocadas y que no va a ser juzgada. Todos se van a presentar delante de Dios, van a ser juzgados por Dios. Así que éramos enemigos de Dios. Y esa es la condición de las personas que no tienen a Cristo. Así viven. Y esta es la condición en la que todos estuvimos antes de aceptar a Jesucristo. Esa fue tu condición, esa fue mi condición. Así que al aceptar a Jesucristo como Salvador, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Dejamos de luchar. Llega un momento en que nos rendimos delante de Dios. ¿Sabes qué, Dios? Ya no puedo más. Tal vez estés pasando por una enfermedad que no sabes cómo. Es más, los doctores no saben cómo curar. ¿Sí? Pero ya te rebasó. O tal vez estés pasando por un problema económico que ya no sabes qué hacer. Ya te rebasó. Entonces, muchas veces tiene que rebasarnos los problemas para poder voltear a ver a Dios. Oye, ¿Dios quiere eso? No, perdóname, Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú de alguna manera llegues a ese punto. Por eso muchas veces Dios se acerca a nuestras vidas. Por eso Dios lo que quiere es que entiendas cómo está tu relación con Él. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la posición? ¿Qué es la posición que tienes tú con Él? Ya no somos enemigos de Dios en el momento de haberle entregado nuestra vida. Ahora la Biblia dice que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, realmente lo que hace Dios es escuchar a su hijo. ¿Por qué? Porque sabe lo que está viviendo, sabe lo que está padeciendo. Así que ya no somos enemigos, ya no estamos separados de Dios. Ahora sí podríamos decir que si eres creyente, si le has entregado tu vida a Cristo, ¿sí? Si has tomado esa decisión de entregarle tu corazón, si has tomado esa decisión de entregarle tu vida, aunque lo que estés pasando, lo que estés viviendo, Dios pone paz en tu corazón. No lo vas a entender, ¿sabes? Pero Dios pone paz en tu corazón. Fíjate lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, del 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oye, ¿cómo que por el Espíritu? Sí, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, lo primero que hizo Dios fue poner y sellar esa relación con Dios a través del Espíritu. Que es decir, el Espíritu mora dentro de ti. Oye, anteriormente no estaba en mí. No, no existía como tal porque había pecado, había una división. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y si realmente, si el Espíritu de Dios vive en ti, entonces ahora no tienes por qué tener temor, no tienes por qué angustiarte, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando del Espíritu de Dios y el Espíritu que mora dentro de ti. De eso está hablando Pablo. Ahora sí existe una relación con Dios. ¿Por qué? Porque es una relación a través del Espíritu. Así que somos adoptados en la familia de Dios. Entonces, si deseo tener paz permanente en mi vida, la clase de paz que sobrepasa cualquier adversidad, cualquier revés y cualquier circunstancia, ¿sí? Quiero decirte una cosa, nosotros no podemos controlar nuestras situaciones. No puedes.
Si estás enfermo, no sabes manejar la situación, no sabes cómo hacerlo. Y si los médicos te dicen que no saben cómo ayudarte, peor tantito. Si estás pasando por una situación económica y sabes perfectamente que no hay manera de cómo poder salir de eso, sabes que hay alguien que siempre va a tener ese cuidado para contigo. ¿Por qué razón? Porque le estás creyendo a él. En vano, dice la Biblia, que en vano te desgastas por querer y obtener, tener. Cuando Dios es el que lo da. Pero si tú quieres seguir luchando por ti mismo, ¿qué va a hacer Dios? Te va a dejar. ¿Por qué razón? Porque te dio ese libre albedrío. Es como el hijo que no quiere obedecer. El hijo cuando no quiere obedecer agarra las cosas y se va. Uno como padre no puede hacer absolutamente nada. Oye, ¿sigue siendo mi hijo? Claro que sigue siendo mi hijo. Oye, ¿que va a pasar por circunstancias o situaciones difíciles? Claro, pero él las está tomando. Está tomando esa decisión. Entonces la pregunta es, ¿qué decisión estás tomando? ¿Le estás creyendo realmente a Dios o no le estás creyendo? Entonces muchas veces que terminamos diciéndole a Dios, me rindo a ti. Confío en ti como mi Salvador. No nomás como mi Señor, sino confío en ti como mi Salvador. Entonces, al aceptar a Jesucristo como Salvador personal, tenemos una nueva posición como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya estamos perdonados. ¡Wow! ¡Qué regalo! El ser perdonados por Dios. Claro. Nosotros realmente necesitamos, ahora sí que íbamos rumbo al infierno. Todos hemos pecado. Pero fíjate lo que hace Dios. Ese amor que Dios tiene para contigo lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Ya estás perdonado al haberlo aceptado, al haber reconocido que tú deberías estar en ese lugar. Así que realmente todos nuestros pecados desaparecieron en el momento en que le entregaste tu vida. ¿Sabes qué? ¡Wow! Así que gracias a Dios. Tú imagínate presentarte delante de Dios con todos tus pecados. ¿Tú crees que ibas a poder verlo cara a cara como dice la canción? Perdóname. No ibas a poder verlo cara a cara. Somos morada del Espíritu Santo y quien nos sella hasta el día de la redención. ¿Por qué? Porque Dios nos está sellando a través del Espíritu. Es una posición totalmente nueva. Él afirma, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Te digo una cosa, grábate ese versículo. Grábatelo. Porque tal vez lo estás escuchando hoy domingo, ¿sí? Y mañana ya se te olvidó. Y es como si te hubiera entrado por un oído y te hubiera salido por el otro. Así que la paz con Dios se decide una sola vez en la vida. Si recibimos a Cristo como Salvador, la lucha termina. Somos hijos de Dios. ¿Te acuerdas de lo que sucedió con Jacob? Cuando estaba peleando con el ángel de Peniel, ¿por qué razón? Porque venían 400 soldados a matarlo. ¿Qué sucedió? En ese momento Dios le dijo, tienes que entregarme tu vida, Jacob. Es decir, eran 400 hombres, él no tenía un ejército. Era una familia. No sabía qué hacer. Así que el problema lo rebasó. Y claro que se puso a pelear con el ángel de Dios. ¿Para qué? Para que te rindieras. La pregunta es, ¿sigues peleando con el ángel de Dios? ¿Sigues luchando por ti mismo pensando que tú puedes arreglar tus problemas? ¿Que tú puedes solucionar tu enfermedad? Perdóname, te vas a cansar. Y Dios no va a poder hacer absolutamente nada si no te rindes delante de él. ¿Qué hizo Jacob? En ese momento, cuando el ángel le hizo ver que estaba amaneciendo, le dijo, ¿sabes qué, chavo? Ya me voy. Eres muy terco, eres muy orgulloso, ahora sí que arréglatelas tú. Y en ese momento Jacob le dijo, ¿sabes qué? Me rindo delante de ti. No puedo más con mi vida. No sé qué hacer. No sé cómo enfrentar este problema. Así que la lucha termina. Oye, ¿fue una sola decisión? Sí. Simplemente rendirte delante de Dios. ¿Por qué tanta gente no se quiere rendir delante de Dios por su orgullo? Pensando que Él puede hacer las cosas. La paz de Dios se decide diariamente. No es que la obtengas ahorita y se acabó. Es todos los días. Es una decisión continua en nuestro diario vivir. ¿Por qué razón? Por lo que estamos viviendo. Podemos aceptarla, podemos rechazarla. ¿Por qué razón? Porque tú tomas la decisión. Dios no te puede forzar.
Tú tienes que experimentarla. Y al experimentarla la vas a disfrutar. O, de alguna manera, puedes ignorarla. Está en ti, tú tienes que tomar esa decisión. Y recordemos que la paz con Dios, la lucha termina. Somos hijos de Dios y en ese momento Él te adopta. Somos de la familia, dice la palabra. Por otro lado, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pablo les exhorta a no seguir afanándose. Fíjate en el mundo en el que estamos viviendo. Es increíble los afanes de este mundo. De veras, es increíble. Y fíjate lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a proteger. Eso es lo que va a hacer Dios. Te va a tomar, te va a poner en su cápsula y te va a guardar. Pablo también en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La pregunta es, ¿tienes fe? Mucha gente dice que tiene fe. Oye, y si tiene fe, ¿por qué no tiene paz con Dios? Es incongruente. Es incongruente decir que tienes fe y no hay paz. Si verdaderamente tienes fe, Dios va a poner esa paz. Así que al aceptar a Cristo como Salvador, la lucha termina. ¿Cuánto tiempo quieres seguir luchando contra Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quieres estar luchando contra el ángel de Dios? Tú decides. Si yo te preguntara hoy, ¿quién de nosotros puede controlar nuestras circunstancias? ¿Las puedes controlar? ¿Puedes controlar tus circunstancias? Perdóname, no las puedes controlar. Ninguno de nosotros puede controlar. Así que, ¿quién puede manipular las circunstancias? Nadie. No las puedes manipular. ¿Por qué no? Porque no está en tu condición. No puedes, no sabes cómo hacerlo. Así que cuando nosotros quisiéramos cambiarlas, y quizá la mayoría, la verdad, es que todas las circunstancias son incontrolables, porque no se controlan. Es como la enfermedad. Va creciendo, va creciendo, va creciendo y no sabes cómo frenarla. Es como el cáncer. Los médicos tratan de pararla y no puedes pararla. Así que la verdad es que todas las circunstancias son incontrolables. Y si queremos la paz de Dios, es un asunto en tu diario vivir. ¿Cuál es esta paz que Jesucristo ofrece? ¿Por qué razón? Porque Él es el que te la ofrece, es el que te la da. En primer lugar, tiene que ver con Él. Tiene que ver con Cristo. Por eso Jesucristo le dijo a los apóstoles, mi paz. No dijo la paz con Dios. No dijo que la paz que el mundo ofrece. Cristo dijo, mi paz. Que si Dios le dio la exclusividad a Cristo para poder tener paz en tu corazón. Y recuerda lo que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Por tanto, si Jesús y el Padre son uno, la paz que Él da es una paz divina. Nadie más te puede dar esa paz. Solamente Dios te la puede dar. Es una paz celestial. Es una paz que se practica continuamente en tu diario vivir. No es una paz que ya viene y de repente se va. Que si no es una paz conforme a tus circunstancias, si estoy bien, pues hay paz, pero si no estoy bien, pues no existe la paz. Es una paz que puede permanecer aún en el problema, la enfermedad o la circunstancia en la cual tú estés viviendo. Sobrepasa todo entendimiento. No lo entiendes. Dices, soy Dios. ¿Cómo es posible que tenga paz? Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y no se turbe vuestro corazón. ¿Realmente le estás creyendo a Dios? Si repito tanto este versículo es para que te lo grabes, para que te lo memorices. Es la única manera para poder obtener la paz. Quizás tú digas, no lo creo. No creo que Él me pueda dar esa paz absoluta. Entonces te voy a decir una cosa, nunca vas a tener paz. Digas lo que digas y hagas lo que hagas, nunca vas a tener paz. La clave para una paz permanente es una relación íntima con Cristo. Tienes que conocerlo a Él.
Fíjate, la gente dice que conoce a Dios y nunca le ha leído la Biblia. La pregunta es, ¿y cómo lo conoces? Es como decir que conoces a una persona y nunca la has visto. Y que tienes una relación con la persona y nunca has hablado con él. Es imposible. Así que, ¿dónde busca la gente la paz? ¿En las circunstancias? No la vas a encontrar. Si tan solo pudiera cambiar, fíjate, a veces la gente dice, si tan solo pudiera cambiar esto o aquello, ¿no? Si tan solo pudiera cambiar a mi marido, ya sabes, ¿no? O pudiera cambiar a mi mujer, ¿no? Pues nada más es el marido, ¿no? Si tan solo pudiera cambiar a mi mujer, entonces las circunstancias cambiarían. Si tuviese esto o aquello, tal vez obtendría la paz. Pero él dijo, no está en las circunstancias, sino en una relación. Hasta que la persona no tenga una relación personal por fe con Jesucristo y te rindas a Él, no va a existir tal paz. Y vas a comer, ¿sabes qué va a pasar? Cuando le estás creyendo, vas a obedecer, vas a empezar a obedecer, porque estás creyendo en Él. Es decir, al momento de estar experimentando esa paz, aún en el problema, ¿sabes qué dices? Dios, yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque veo que tengo esa paz. Entonces, si Dios te la está mostrando, pues le estás creyendo. Mi paz os doy. La paz que yo doy está en Cristo. Así que esa relación debe ser una relación de fe, debe ser una relación de obediencia y debe ser una relación de amor a Dios. La pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma? Porque podemos decir que sí y podemos estar repitiéndolo, pero te digo una cosa, no es cierto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que somos como los religiosos. ¿Qué les decía Jesús a los fariseos y a los religiosos? Les decía, de su boca sale que ustedes me aman, pero dentro de su corazón está lejos de mí. No existe tal relación. Podemos buscar esa paz en todo el mundo, no la vas a encontrar. Es más, puedes irte a la isla más lejana, ¿sí? Pensando que en ese lugar vas a encontrar paz. Te digo una cosa, aunque estés en ese lugar, no vas a encontrar la paz. Es más, aunque seas el único, ya han encontrado varias islas que están abandonadas. Si quieres, luego te paso los datos por si quieres ir a alguna de ellas, ¿sí? Pensando que ahí vas a obtener esa paz. ¿Tú crees que tener toda la riqueza o tener los viajes o ir de compras, tú crees que eso te va a dar la paz? Mira, podemos hacer cualquier cosa que tú quieras, pero solamente hay una fuente de paz. Recuerdo, una persona me había comentado, un amigo me había comentado que conocía a una señora que cada mes cambiaba todo su closet. Es decir, cada mes, todo lo que había comprado lo regalaba e iba otra vez a Palacio de Hierro, pues ya sabes, ¿no? O Liverpool para que seas parte de su vida, ¿no? Digo, y cada mes cambiaba todo su closet, pensando que eso le iba a dar la felicidad. Y cada día estaba peor. No es así. No podemos hacerlo de esa manera. Es imposible. Vivir en desobediencia a la voluntad de Dios, no va a haber paz. Aunque le hayas entregado tu vida a Jesucristo, si tú no estás obedeciendo, no va a haber paz. Oye, si soy su hijo, no va a haber paz. ¿Por qué razón? Estás desobedeciendo. ¿Cómo crees que va a haber paz? No importa cuánto alcohol o drogas ingieras, porque mucha gente piensa que eso le va a dar la paz. Ni tampoco cuánto sexo tengas, ni cuántas veces te hayas casado. Ve a la mujer samaritana. Cuando le pregunta a Jesucristo, ve y trae a tu marido. No tengo marido. Claro, no tienes marido. Has tenido 5, imagínate. Se ve que le encantaba la fiesta. Porque nomás le encantaba la fiesta para casarse en ese momento y yo creo que al siguiente día se divorciaba. Y ahora con el que vives dice, y no es tu marido. No importa cuántas riquezas tengas. Nada de eso te va a dar la paz. Dios lo ha hecho así de sencillo. La paz de Dios es tan maravillosa que ni siquiera podemos entenderla. Y quiero que pienses en esto. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos.
No puedes decir que crees en Dios y no creer en Cristo. Si no crees en Cristo, no crees en Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús y el Padre tenían una perfecta unidad. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hay en tu vida que te impida ser uno con el Señor Jesucristo? Hay algo que está obstruyendo para que no puedas ser uno con Cristo. ¿Qué está pasando? Digamos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pero te me acercas y me dices, no tengo paz, algo está pasando en tu corazón. No puedes decirme que le entregaste tu vida a Cristo y que no hay paz en tu corazón. Hay algo en tu vida que está impidiendo tener esa relación con Él. Y quizá te está privando de esa paz maravillosa que solamente Cristo te puede ofrecer. Hay paz con Dios cuando vienes y aceptas a Cristo y cuando lo obedeces. Fíjate cómo nos cuesta trabajo el querer obedecer a Dios. Cuando tú empiezas a obedecer, quiero decirte que esa lucha termina. Se acabó de estar luchando contra ti mismo. Y por otro lado, la paz de Dios, que solo viene al vivir rindiéndonos a Él. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Sabe lo que Jesús quiere de nosotros? Quiere que seamos uno con Él. Eso es lo que realmente Dios quiere. ¿Realmente eres uno con Cristo? ¿Y qué significa? Que nuestros deseos tienen que estar de acuerdo a los de Él. Que su voluntad tiene que estar de acuerdo a mi voluntad. No es querer hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Así que si tú no consideras esto como algo maravilloso, porque lo importante es andar en armonía con Jesucristo, tienes que andar conforme a su voluntad. Si quieres realmente caminar en paz, camina con Él. Muchas veces nos queremos adelantar a Él. Muchas veces creemos que tenemos una solución a nuestro problema. Muchas veces Dios te dice, espera y no quieres esperar. ¿Acaso hay algo que Dios no sepa? ¿Tú crees que no conoce perfectamente tu vida? Es más, conoce perfectamente tu corazón. Es como el padre cuando con el hijo. ¿Tú crees que el padre no conoce al hijo? Claro que lo conoce. Sabe quién es él. Claro que lo conoce. Lo mismo es Dios Padre. Él tiene el poder para transformar tu vida, no para parcharla. Pero tú tienes que creerle. Dios conoce tus caminos. Es más, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, quiero decirte que Dios traza el proyecto que ya tiene para ti. Oye, no tengo que experimentar para saber qué es lo que Dios quiere. No, no tienes que experimentar. Dios ya lo trazó. Y lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios que te dé sabiduría e inteligencia. Eso es lo único que tienes que pedirle a Dios. Cuando tú se la pides, Dios se la da. Mira, esta semana estaba con mi hijo. Ya había un cuadro que tenía que formar con varias piezas. Y todas tenían que quedar igual. Le decía, si lo logras, te doy un premio. Y ahí estaba tratando de lograrlo y no podía, y no podía, y no podía. Y de repente me llegaba y me decía, ya lo hice. Y de repente le digo, no, no está bien. No me cotorrees. No está bien. Si es que no puedo. No es que no puedas. Sí puedes. Y si le pides a Dios que te dé esa inteligencia, lo vas a hacer y lo vas a lograr. Y ahí estuvo media hora. Hasta que llegó el momento en que recuerdo que yo estaba haciendo cosas y lo único que hice ver es que estaba él inclinado su rostro pidiéndole a Dios que le diera sabiduría porque quería el premio para poder lograr lo que yo le estaba dando. Hasta que llegó el momento en que lo logró. Dice, aquí está. Muy bien. ¿Quién te dio esa inteligencia? Dios. Ok. ¿Sabes por qué lo hiciste? Porque llegaste con Dios y se lo pediste. Ahora tienes tu premio. Fíjate cómo somos. Y te estoy hablando de un niño de 7 años. Muchas veces Dios tiene que estar igual con nosotros. Tenemos que esforzarnos. Dios te ha dado la inteligencia, Dios te ha dado la sabiduría, solo que tienes que pedírsela. Así que, si tú me dices, no la tengo,
es que no la estás pidiendo. Paz no significa ausencia de todo lo que te inquieta. ¿Sí? Porque a veces pensamos eso, ¿no? Si no tengo nada que me inquiete, entonces voy a tener paz en mi corazón. Si no hay nada que me haya rebasado en mis circunstancias, tengo paz en mi corazón. Tenemos que tener paz debido a nuestra relación personal con Él. Esa es la única manera. Las circunstancias siempre van a estar. Los problemas siempre van a haber. Retos, perdóname. Y si tienes hijos, no se van a acabar. No se van a acabar. Entonces tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría. Tienes que pedir a Dios que te dé inteligencia. Así que si estamos en Él, Él nos las va a dar. ¿Quién es Él? Simplemente es el Hijo de Dios. Y tiene que estar en ti. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, pero en Cristo soy mucho. Dios siempre te va a poner en alto, ¿sabes? Dice que cuando eres su hijo, nunca vas a ser cola, sino cabeza. Y cuando Dios dice que hay promesas, lo único que quiere es que las apropies. Hay 7,000 promesas en la Biblia. La pregunta es, ¿las has tomado? Tú las tienes que apropiar. Algo debemos de recordar. Debemos apropiarnos de lo que nos pertenece. ¿A quién le pertenecemos? ¿A quién le entregaste tu vida? Ya no es tu vida, dice la palabra. Si realmente se la has entregado a Cristo, ¿por qué quieres resucitar? No puedes resucitar. ¿Sabes por qué agarraban la ofrenda y la quemaban y la calcinaban por completo? Ese sacrificio ya no podía más. ¿Tú crees que ese cordero iba a volver a nacer con la ceniza? No es así. Tu vida ya no te pertenece. Tu vida le pertenece a Cristo. Le pertenece a Dios. Si realmente se la entregaste. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos el maravilloso y poder sobrenatural de Dios dentro de nosotros. Imagínate qué impresionante. Tenemos el potencial para todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Debemos apropiar de quiénes somos. ¿Quién eres? Eres hijo de Dios. Ya no eres una creación de Dios. Ya tomaste la decisión de entregarle tu vida. La Biblia dice en Juan que te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que debemos dirigir nuestra atención a Jesucristo. Cuando vengan los problemas y la angustia, debemos poner nuestra mirada en Cristo. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba en la barca y Jesucristo iba caminando sobre el mar? Y que Pedro le dice, déjame ir hacia ti. ¿Qué le dijo Jesús? Adelante, bájate de la barca. Empieza a caminar sobre el mar. Quiero decirte que Pedro se baja y empieza a caminar. Pero de repente empezó a escuchar el viento fuerte. De repente empezó a escuchar que las olas empezaban a golpear. De repente empezó a tener temor. ¿Qué hizo? Quitó la mirada de Cristo. En el momento que la quitó, lo primero que hizo fue hundirse. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué quitaste tus ojos de mí? Si tú quitas los ojos de Cristo, te vas a hundir. Tus circunstancias te van a hundir. Tu problema te va a hundir. Por eso tenemos que tener fijos nuestros ojos en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Él es la fuente de paz. Quizás digas, ¿quieres decirme que al pasar por el dolor debo enfocarme en Jesucristo? Sí. ¿En qué más te puedes enfocar? ¿Qué ocurre si nos concentramos en el dolor? Todo empeora. No vas a poder con él. Cada vez vas a estar más afectada y el dolor va a ser más grande. ¿Qué debemos hacer? Debo confiar en Cristo. Él dijo quien dijo es ser y hará lo que ha prometido. Si Él quiere sanarte, te va a sanar. Y si vas a estar enferma, te va a dar la paz absoluta para enfrentar la enfermedad. Porque Él es Él. Al dirigir mi atención a Cristo, Él me va a recordar varias cosas. Eres mi hijo, yo te amo. Sé que hoy estás sufriendo, pero todo esto te va a ayudar para bien.
Sé que extrañas lo que estaba pasando o lo que estabas viendo, ¿sí? Pero todo lo voy a usar para bien. Sé que lo has perdido, pero vas a ver cómo Dios va a usar eso para bendecir tu vida. Y cuando Dios nos reconforta en medio del dolor, penas, tribulaciones en nuestra vida, cuando Él está ahí para decirnos que Él entiende lo que estás viviendo, quiere decir que Él te va a sacar del problema. Él sabe cómo solucionar tus problemas. Nosotros no sabemos cómo solucionar nuestros problemas. Él sí sabe cómo solucionarlos. Esa es la diferencia. Pero está en ti el creerle. Si no confío en Jesucristo, estás confiando en ti mismo. Y si tú crees que vas a resolver tus problemas, tal vez los resuelvas. Pero van a llegar problemas que tal vez ya no vas a poder resolver. Tal vez algunos los puedas resolver. Pero conforme va pasando el tiempo, los problemas van a ir creciendo. Quiero hacerte una pregunta. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, ¿realmente fuiste salvado? ¿Qué es lo que tú hiciste? Rendirte a Él. Al rendirte a Él, ¿qué es lo que Jesús hizo? Tomarte como su familia. Y Dios como tu hijo. Somos familia de Él. Por gracia sois salvos, dice la Biblia, por medio de la fe. Es por gracia. ¿Qué significa? Es gratis. Fíjate, es gratis. Hoy no hay nada gratis, ¿eh? No existe nada gratis. Y si te quieren dar algo gratis, es que al ratito te quieren vender algo. Pero no hay nada gratis. En cambio, esto es gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Por qué razón? Porque es un don de Dios. Dios se acerca a la persona, el Espíritu trabaja en la persona y le hace ver claramente su situación. Es un don de Dios. Así que dice la Biblia, no por obras. No creas que por lo que tú haces vas a poder llegar delante de Él. No son tus obras. Por eso dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Entonces no te puedes gloriar delante de Dios. Entonces lo importante es, ¿estás confiando en Él? ¿Estás creyendo en Él? Si realmente le entregaste tu vida, no importa el problema, no importa la situación, no importa lo que estés pasando, la Biblia dice algo importante y debes creerle. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios quiere que tú tengas. Y hoy, en el mundo en el que vivimos, creo que necesitamos paz. Pero la única manera para poder obtenerla es a través de Él. Nada más. Espero que realmente esta lección haya hablado a tu corazón, pero que no haya entrado por un oído, salga por el otro. Que realmente entiendas que Él es el único que te puede dar esa paz que tú necesitas. Él es el único. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor por esta lección. Gracias por esta enseñanza, Padre. Gracias porque tú nos haces ver el amor que tú tienes para con nosotros y nos haces ver claramente cómo está nuestro corazón delante de ti. No sé si alguien aquí que está escuchando este mensaje esté padeciendo alguna enfermedad, esté pasando por una situación difícil, Dios, pero si verdaderamente te ha entregado su vida, sabemos, Dios, que la paz que tú das a través de tu Hijo sobrepasa todo entendimiento. No lo entendemos, Señor. Y yo te pido, Padre, que si hay alguien aquí que no ha apropiado este regalo que tú le estás dando, el entregarle o entregar su vida a Jesucristo, hoy tiene la oportunidad de poder salvarse. Y no nomás de poder salvarse, sino también de poder tener esa paz que solamente proviene a través de Él. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.